Buenas noches, apreciados estudiantes de microeconomía. Hoy nos encontramos a martes 22 de septiembre del año 2020. La clase anterior tuvimos la posibilidad de iniciar un tema que fue el de la ley de la demanda. En dicho tema empezamos a mencionar que cuando se habla de la demanda tenemos que enfocarnos directamente en aquel comportamiento que tiene el consumidor respecto al consumo de bienes y servicios, el cual va a depender inicialmente por el precio del bien, porque en la medida en que los precios se incrementen, el consumidor tenderá a consumir menos bienes, o en la medida en que los precios disminuyan, el consumidor querrá consumir el mayor número de bienes, de esos bienes o de esos servicios. Después, pues tuvimos la posibilidad de hacer la gráfica, pues de mirar el comportamiento de ellos, que es un comportamiento inversamente proporcional, de allá lo que fue la pendiente de la demanda, que nos dio pendiente negativa. De hablar de lo que era una demanda individual, se estuvo pues haciendo gráficos en el tablero y pues se pusieron ejemplos con varios estudiantes de este curso. Y pues se lograron establecer que una demanda individual es aquella demanda que corresponde a una persona. Y pues en determinado bien pues existirán varias personas o muchas personas interesadas en la adquisición de algún bien o de servicio, y toda esa sumatoria de dichas cantidades demandadas por parte de los consumidores de una manera individual hace parte en su conjunto lo que es la demanda del mercado. Dicho en otras palabras, la demanda del mercado es la sumatoria de las demandas individuales. Ya después tuvimos la posibilidad de ver unas gráficas en las que se hacían unos desplazamientos de la curva de la demanda, en algunas ocasiones a la derecha, que en la que no presentaban alguna variación de los precios, pero sí en las cantidades demandadas. Entonces, en dichos casos, la curva de la demanda, al desplazarse a la derecha, el consumidor iba a comprar, iba a consumir más bienes y servicios. Eso se llama también como una expansión de la demanda. Hay otros momentos en los que el consumidor, pues bueno, o sea, en lo que la curva se traslada a la izquierda. El trasladar a la izquierda es lo que se denomina una contracción de la demanda, y en dicha situación lo que vemos es que sin que el precio varíe, esto se va a presentar un consumo menor de dichas cantidades demandadas. Por lo tanto, pues después empezamos fue a tratar un tema de los determinantes de la demanda, y es lo que le tengo yo para esta noche, un poco más de conceptualización en torno a ello, y pues con el fin de que pues ese tema finalmente logre quedar claro. Ahorita, en este momento, me permitiré compartir la pantalla, entonces tendré que pues esperar a que pues la pantalla quede ya visualizada por parte de todos los que estamos en esta sala. Bueno, esperemos a ver qué nos dicen en este material. Está. Me avisan por favor si ya se está viendo la presentación, o si todavía no. Listo, ya. Listo. Les agradezco mucho entonces y vamos a empezar entonces a Profe, se le mirar entrecorta. lo que son los determinantes de la demanda. Hoy no vamos a trabajar con el tablero, simplemente vamos a hacer esta presentación. Podemos apreciar acá, no sé si hablar un poco más despacio.
pero sí en la tarde presentó el mismo inconveniente. Bueno, aquí podemos apreciar los determinados, que es el precio del bien, lo que son los precios de aquellos bienes relacionados, lo que son los gustos, lo que son las expectativas, lo que es la renta o ingreso del consumidor y lo que son los números de compradores. Vamos. Ok, este desplazamiento lo logramos nosotros observar en la clase anterior, en el trabajo con el tablero, y vemos que pues la demanda inicial es la curva de la demanda de 1, que el cual está de un color azul. Y se presenta un incremento de la demanda cuando se traslada a la derecha. Es decir, cuando pasa a la curva, en ese momento sería la de 2. Y pues en ese momento se podrán apreciar que al existir ese desplazamiento, se va a incrementar la cantidad demandada. En este ejemplo nos ponen que un bien que es el de la cantidad de vasos de helado. También hay una situación en la que en lugar de incrementarse dicha demanda, lo que hace es presentarse un decrecimiento de la misma, y es lo que se conoce como una contracción de la demanda. Y pues aquí estamos pasando de la curva de 1, que es la curva azul, a la curva de 3, la curva roja, que está al costado izquierdo. Aquí ya empezamos a mirar lo que son los determinantes, y el primer determinante es el precio del bien, y es lo que hemos estado pues trabajando inicialmente. En la medida en que el precio del bien se incremente, las cantidades demandadas van a disminuir. Existe la pendiente negativa y ya tuvimos la posibilidad de verlo en la clase anterior. Y en la medida que el precio disminuya, la cantidad demandada se va a incrementar. Hay unos valores allí de precios y hay unos valores de cantidades, entonces podemos trabajar con cualquiera de uno de ellos. Si el precio está en 2.50, inicialmente podían consumir 2 unidades de helado, pero si ese precio disminuye a 1.50, el individuo podrá adquirir más, podrá adquirir 6 unidades de helado. Visto también de otra manera, si el precio se encontraba en 0.50, el individuo podía adquirir 10 vasos de helado, o si el precio se incrementa a una unidad monetaria, se van a disminuir la cantidad de helado de 10 a 8 vasos de helado. ¿Ya? Algo muy sencillo que tuvimos la posibilidad de ver en la clase anterior. Ahora vienen lo que son los bienes relacionados, y para ello tenemos que empezar a mirar que existen unos bienes sustitutos en el mercado. Aquí ustedes podrán apreciar lo que es la Coca-Cola y la Pepsi. Un individuo podrá tomar o Coca-Cola o podrá tomar Pepsi y le va a satisfacer la misma necesidad. Ellos se consideran sustitutos porque pues usted puede consumir alguno u otro, por lo que le va a satisfacer la necesidad, pero va a tener un componente adicional, en el que si se incrementa el precio de la Coca-Cola, pues ¿qué va a pasar en la demanda de la Pepsi? Aquí lo que vemos es que las personas, el precio de la Pepsi no sufrió ninguna modificación, pero como como el precio de la Coca-Cola se incrementa, las personas van a dejar de consumir Coca-Cola y van a optar por consumir más Pepsi, por lo que se va a presentar un desplazamiento de la demanda a la derecha, que es lo que se conoce como una expansión de la demanda. Allí entonces podemos también observar que una definición de un bien sustituto. Entonces, por lo general, los bienes sustitutos son pares de bienes. Acá podemos ver dos bienes,
que pueden usarse uno en lugar del otro, y nos ponen ejemplos como el pollo y la carne, como las bebidas refrescantes y el agua, o el cine y la renta de películas. Pero también nos mencionan que cuando la reducción en el precio de un bien, se presenta una reducción en el precio de un bien, reduce la demanda del otro. Aquí en este caso estamos presentando, es el caso contrario. En el caso en que un bien incremente su precio, lo que va a originar es un desplazamiento de la demanda hacia la derecha, o en otras palabras se va a incrementar la demanda del bien que viene siendo sustituto. ¿Hay alguna pregunta aquí con respecto a estas gráficas? A ver, jóvenes, los escucho. A ver. A ver, jóvenes. Ven, jóvenes, ¿me logran escuchar o no me logran escuchar? Profe, bien. ¿Sí? Listo, ok. Entonces les pido entonces para poder avanzar. Logramos observar que eran los bienes sustitutos, pero también debemos mirar que existen unos bienes complementarios. Y aquí podemos ver dentro de unas imágenes lo que son las medias y los tenis, o lo que vemos a ver las mesas y las sillas. Entonces existen unos bienes que se van a complementar. Si vamos a mirar uno de nuestros almuerzos, un bien complementario puede ser el arroz y el otro viene siendo pues la sopa. Entonces son bienes que se van a complementar. Aquí nos muestran un ejemplo que es el del precio del jarabe de chocolate disminuye. Entonces hay una situación en que la que se va a disminuir ese jarabe, que va a provocar, según la ley de la demanda, se compraría más jarabe de chocolate. Entonces, pero sin embargo, y en este caso también se compraría más helado, ya que generalmente el jarabe de chocolate y el helado se consumen juntos. Entonces, lo que va a provocar acá, cuando es un bien complementario, es en que aquí se está presentando que hay un precio del jarabe que está disminuyendo, el jarabe de chocolate, y va a provocar un efecto en que al disminuir ese precio, la gente va a comprar más chocolate, pero no necesariamente compraría más chocolate, sino aquel bien que lo viene complementando. Y la connotación que nos dice es cuando la reducción en el precio de un bien incrementa la demanda de otro, se dice que son bienes complementarios. Y nos ponen varios ejemplos, como la gasolina y los automóviles, pues se van a complementar las computadoras y los programas de cómputo, y el cereal y la leche. Entonces, aquí, tomando en cuenta lo que vimos en la clase anterior de lo que eran las expansiones y lo que eran las contracciones, vemos que existen dos bienes. Hay unos bienes que son sustitutos, en los que apreciamos inicialmente en el bien sustituto, cuando incrementa el precio de la Coca-Cola, va a incrementar la cantidad demandada de la Pepsi. Y acá ocurre lo contrario, cuando reduce, pues entonces, cuando se incrementara el precio de la Coca-Cola, vamos a mirar un bien que sea complementario, que no sea la Pepsi, entonces va a traer un efecto contrario a una expansión, sino se va a presentar una contracción con un bien que sea complementario a la Coca-Cola. El tercer bien, el tercer determinante que logramos apreciar es el de los gustos, y podemos observar pues allí que existen dos bienes también, que son la leche La Mejor, que es un producto elaborado por Pasteurizadora La Mejor, una empresa norte santanderiana, y hay individuos que les gustan pues este producto. Y hay otro producto que es un competidor, que es fabricado por una empresa santanderiana, que es Fresca Leche, y en ese momento pues no le va a gustar entonces al consumidor. Entonces, en este momento, independiente del precio de La Mejor, o sea, puede que el precio de La Mejor sea más alto que el de Fresca Leche, pero si al individuo le gusta más el de La Mejor, irá a consumir más aquel bien que le gusta. Es un ejemplo que pues está
Está muy claro allí para poder entender lo que es este determinante. En este momento, entonces, lo que podemos apreciar es, para poderlo comparar entre dos bienes, si el precio de fresca leche disminuye, las personas intentarían consumir más fresca leche y consumir más la mejor. Pero en el caso de este individuo, independientemente de que el precio de fresca leche se disminuya, no va a consumir fresca leche, porque le gusta más la mejor, aunque la mejor haya conservado el mismo precio. Entonces, podemos rememorar lo que fue la clase anterior, que les muestra, y aquí podemos apreciar lo que es por lo menos la Coca-Cola. Bueno, aquí sería como un efecto contrario, en que si se estuviera disminuyendo el precio de fresca leche, entonces tendería a incrementarse el consumo de fresca leche, pero por el contrario, lo que va a provocarse es un incremento en el consumo del producto de leche la mejor. No sé si haya una pregunta en torno a los gustos. Las personas van a consumir lo que más les guste, independientemente si otro bien disminuye de precio, no va a consumir ese bien, sino va a seguir consumiendo aquel bien que le guste. ¿Listo, jóvenes, allí? Listo, profe. Bueno, entonces, sigamos entonces avanzando con el otro determinante, y es en torno a las expectativas. Y nos viene una lectura que es: las expectativas que sobre el futuro tengan las personas pueden afectar en el presente la demanda de bienes y servicios. Y nos pone pues dos ejemplos. El primero de ellos: si una persona espera ganar mucho más dinero el siguiente mes, tiene una expectativa en que va a tener un incremento pues en la remuneración, producto en que va a tener algunos incentivos por tener un mejor comportamiento, un nivel de producción. Entonces es probable que esa persona decida ahorrar menos hoy. Entonces pues ya, bueno, sabe que va o espera recibir un poco más de dinero y se va a cohibir menos y va a empezar a gastar una mayor cantidad de dinero, y decide, por lo menos en este ejemplo, empezar a comprar helado en el momento actual. Pero pues nos ponen una situación distinta en la que el consumidor sabe que el precio del helado disminuirá al día siguiente, y como resultado el consumidor estaría menos dispuesto a comprar helado en el presente. Entonces, ese fue un ejercicio que intentamos hacer pues la clase anterior, pero pues nos fuimos más bien hacia el futuro, que es lo que va a pasar mañana, y no nos paramos en lo que es en la curva en el presente. El consumidor sabe que el día de mañana el precio de helado va a disminuir. Bueno, cuando llegue el día de mañana irá a consumir. No nos interesa ver esa arista. Nos interesa ver más bien cuál es la decisión que va a tomar hoy. Como el consumidor tiene dicha información que el día de mañana el helado va a disminuir, lo que va a hacer es comprar menos helado hoy. Entonces, en este momento se irá a presentar una contracción de la demanda, y al día de hoy el precio del helado no sufrió ninguna variación. ¿Preguntas sobre este determinante? Pues yo considero que de pronto esa persona que dice que pasa al día siguiente, ¿qué tal que de pronto pase por otro sitio y le haga la compra a ellos, y no por tener esa promoción el mismo día, sino esperar hasta el día siguiente, pues pierdan ahí? Ok, pero ahí por lo menos en este caso pues vamos a mirar algo. Primero, pues, o sea, habrá alguna persona que pues se ve obligada a comprar el bien al precio en que se encuentra en el día de hoy. Necesita usted comprar arroz para el almuerzo, no tiene carne o pollo o pescado, y no tiene, entonces usted no puede pues esperarse pronto hasta el día de mañana si lo requiere. Pero en dicha conducta, el consumidor, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que pararnos en las dos gráficas que estamos realizando la clase anterior. En la primera, pues en la situación inicial, en el día de hoy, no
presenta ningún cambio en los precios. El consumidor pues quería o estaba dispuesto a ir a adquirir un determinado bien, pero al conocer la persona que ese bien el día de mañana va a tener menos precio, lo que va a originar al día de hoy es disminuir esa compra. Entonces, pues, haciendo la aclaración que de pronto no sea un bien que sea como necesario o que lo necesite con urgencia. Si usted tiene pensado comprarse un celular y lo iba a comprar en el día de hoy, y el celular, el que quiera comprarse, valía 1,5 millones, un ejemplo, y sabe que el día de mañana va a estar en 1 millón de pesos, pues la persona pues preferirá más bien, hoy voy a disminuir lo que es, voy a contraer la demanda de celular, no voy a comprar el celular. Entonces, lo que iba a hacer no lo haces. Y allí lo que se presenta es una contracción de la demanda de celular del día de hoy, porque cuando llegue el futuro, el día de mañana, existirá la promoción y él tenderá a comprar ese bien el día de mañana. ¿Logró quedar un poco más claro aquí? Señor. Dime. Señor. Sí, le escucho. Entonces, lo que hay que mirar es lo siguiente, hay una información, hay una expectativa, pero no vamos a mirar lo que pase mañana, vamos a mirar es lo que ocurra hoy. Entonces, es lo que no se pudo explicar muy bien la clase anterior, que nos fuimos fue a mirar la segunda gráfica del desplazamiento. Entonces, lo que ocurra el día de mañana, teniendo la información, entonces el consumidor decidirá hoy o comprar más o comprar menos de acuerdo con la información que tenga del futuro. Permítame, y el número de compradores es otro, perdón, vamos con el número de compradores, es otro determinante que vamos a encontrar. Entonces aquí, pues cuando existan un mayor número de compradores, van a originar que un comportamiento en lo que va a ser en la demanda del mercado. Y ponemos un ejemplo, si Nairo Quintana y Roberto Urán, si además de ellos Miguel Ángel López se le uniera como consumidor de bicicletas, la cantidad demandada en el mercado a un precio dado sería mayor y la demanda del mercado de ese bien aumentaría. Entonces lo que logramos pues apreciar lo que eran las demandas individuales y las demandas del mercado. Inicialmente habían dos consumidores y llegó un tercero, entonces se va a ampliar lo que es el mercado y en ese momento lo que vamos a observar es que se va a presentar una expansión de la demanda de bicicletas. Haciendo la gráfica lo que vamos es hacer un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha. El otro, pues, es un ejercicio que pues había quedado claro y es el de la renta o ingreso del consumidor. Entonces, en ese momento, ¿qué va a ocurrir? Si el nivel de renta de las personas, si el nivel del ingreso de las personas va a incrementarse, lo que va a originar es que las personas van a consumir más de ese bien, o sea, va a consumir más bienes porque va a tener mucho más dinero. Y allí, pues, se viene presentando dos definiciones, una lo que es un bien normal y la otra lo que es un bien inferior. Entonces, en lo que tiene que ver un bien normal es sencillamente cualquier tipo de bien en lo que cuando se incrementa el precio, lo que van a disminuir son las cantidades demandadas. Entonces, pero puede presentarse una situación en las que podamos tener un nivel de ingresos de 1,5 millones de pesos. Podemos tener 2 millones de pesos de ingresos, 2 salarios mínimos, pongamos allí, y por dada alguna situación, lo que hace es que ese ingreso va a disminuir. Entonces ya no se va a ganar usted 1.600.000 pesos, sino se va a ganar 800.000 pesos. Allí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces las personas van a empezar a consumir aquellos bienes que anteriormente por su nivel no estaban consumiendo. Y logramos apreciar que un bien normal viene siendo un vehículo. Usted tiene dinero, pues tiene su vehículo, paga el mantenimiento del vehículo, paga la gasolina y paga todo lo demás que le estaba pidiendo el vehículo. Ese viene siendo un bien normal.
pero en la medida en que los ingresos disminuyen, van entonces a adquirir la persona lo que son aquellos bienes inferiores. Y un ejemplo, el bien inferior entonces disminuye el ingreso de las personas, entonces ya va a dejarse de movilizar de pronto lo que es en un vehículo, o de pronto de pagar una carrera en taxi, y va a empezar a pagar lo que es el servicio de busetas. Pueden darse también en cualquier otro tipo de ejemplos, como en los alimentos. Puede que pues anteriormente una persona estuviera como consumiendo pues en restaurantes que sean un poco onerosos en torno pues a los precios de cada uno de las comidas que venden allí, pero la persona pues cuando está en una situación pues con unos buenos ingresos, no consume en ese momento otro tipo de bienes que son considerados inferiores, pero pues, al disminuir dichos ingresos, el consumidor lo que va a hacer es dejar de consumir aquellos bienes que estaba consumiendo anteriormente, que al hacer un comparativo entre el inferior vendría siendo como un bien más lujoso. La persona entonces empezará a consumir lo que son los bienes inferiores. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? No, profe. No, profe. ¿No? Ok, listo. Entonces, es lo del bien normal y el bien inferior. Entonces, el bien inferior empieza a consumirse en el momento en que disminuyen los ingresos de las personas. Y ya con ellos, pues, eran los determinantes que teníamos, pues, para reforzar lo que fue la clase anterior. Entonces, pues, ¿alguna pregunta? Voy entonces a dejar de presentar. Y si no hay más preguntas, pues procederé pues a dejar la clase entonces hasta aquí. Les agradezco que a través del chat entonces empiecen a registrarse para que quede allí guardado los que estuvieron asistentes en esta clase. Profe, ¿va a enviar la diapositiva? ¿Okay? Sí, claro, la diapositiva ya está subida en el Plat. Ah, ok. Sí, ahí en el Plat. En el Plat están las dos diapositivas, la de la clase, como hace dos clases, y ya la clase de hoy. Pues la clase anterior no necesitamos diapositivas porque fue más en torno al manejo del tablero. ¿Sí? Y ya en el de hoy pues vamos a mirar aquellas conductas que van a incidir a que el consumidor pues vaya a optar por adquirir mayor cantidad de bienes o servicios, o vaya a optar por consumir menos. Entonces, es de acuerdo con determinantes que pues en el día de hoy fue un poco más conceptualizado. La clase anterior fue más de gráficas y de manejo de tablero. ¿Sí? Entonces, listos, se están registrando. Ahí, bueno, Profe, ¿puede explicar el número de compradores? El número de compradores, entonces, el número de compradores es lo siguiente. Estamos hablando primero de la demanda. Y en la demanda hay unos momentos en que se va a expandir la demanda, o sea, en el que van a haber mayor cantidad de demandadas, en el que va a haber más consumo de dichos bienes. Esto va a verse influenciado porque pues haya mayores consumidores de determinado bien. Entonces, si hay pues bastantes, en este momento hay más personas interesadas en comprar tapabocas. Al haber más personas interesadas a comprar tapabocas, pues lo que va a provocar es que cada una de estas personas con su demanda individual vaya consumiendo una cantidad de tapabocas. Entonces no es lo mismo que hayan 10 personas comprando un tapabocas, que ahí se estarían comprando en el mercado de tapabocas, serían 10 tapabocas, a que existan 100 personas interesadas en comprar tapabocas. Entonces, al existir más personas, lo que va a originar es que se va a incrementar la cantidad demandada de tapabocas. ¿Listo?
Listo, profe. Ok, entonces, ¿queda alguien? Dime. Dime, ¿es Lenti o más? No, que listo, profe. Ah, ok, listo. Entonces, jóvenes, entonces, si ya se registraron todos, les agradezco por su atención. Las diapositivas se encuentran en el Plat. A su vez, también, esta clase, Profe, qué pena sí, interrumpirlo. Es con Oriana. sí, Eso, no me... Una pregunta, ¿ya se va a terminar la clase? Es que pues, quedan 11 minutos. no podía acceder a Tranquila. la clase, no sé por qué. No me quería dejar. Ya, esto, hay momentos, no sé, en que se presentan como inconvenientes. Esto, pues hoy también tuve el inconveniente en que no me permitía grabar, se me bloqueó el Meet, tuve que volver a reiniciar. Y el otro inconveniente muchas veces es cuando ingresan con correos que no son institucionales. No es desde mi correo institucional, pero no sé por qué no me dejaba Sí. entrar. O sea, Entonces, son cosas que nosotros estamos viendo, no solo con mi materia, sino otros docentes, en que ven que hay estudiantes que pues se ven que de pronto no pueden ingresar a estas clases y pues bueno, ya por lo menos lograste ingresar y no sé si tengas, si alcanzaste a escuchar algo o estás, eso es un refuerzo de la clase anterior, aunque en el día de hoy se vieron pues otros conceptos como pues ya habíamos visto los bienes sustitutos, la vimos lo clase que está es, grabada, ¿cierto? sí, claro, la clase se está Ah, grabando, bueno. no se ha finalizado todavía y ahí también va lo que es la presentación de las diapositivas que las encuentran en el plato. Vale, profe, listo. Entonces voy a repetir la grabación cuando la suba y pues ahí me voy a guiar. Tranquila, Valentina. También, pues, le repito, pues, no sé si tengan disponibilidad de tiempo, de pronto sus horarios, se encuentren trabajando. Los horarios de asesoría son los miércoles 4 a 6 de la tarde y los jueves de 8 a 9 de la mañana. Es algo, una herramienta con que cuentan ustedes también. Es un derecho que tienen ustedes de pronto a que si tienen alguna duda, entonces también pueden ser resueltas también en esos horarios. Bueno, listo, profe. Entonces voy a tratar de acceder a las asesorías para pues guiarme un poquito más. Ok, listo, señorita Uzcategui, le agradezco mucho. Ya, entonces, pues no siendo por más, y no sé si existan más preguntas, estaré dispuestos a contestar o pues ya a finalizar la clase. Listo, profesor. Dime, le escucho. Sí, listo, profesor, ya está claro. Listo, entonces les agradezco mucho. Bueno, qué bien, Oriana se registró, pilas con los que no se han registrado, entonces terminan de registrar. Entonces fue un gusto, jóvenes, haberlos tenido en esta noche. Esperamos entonces encontrarnos nuevamente en el día jueves, ¿ok? Bueno, Pasen profe, feliz noche. que esté muy Listo. bien. Gracias, profe. Y Igualmente, sigan profe. con el Gracias. resto. Profe, Chao, profe. ¿Listo? Sigan con el resto. ¿Cómo? una cosa antes de que acabe. Lo que pasa es que yo había tenido problemas con el horario porque me cambié de jornada. Entonces, hasta el sábado pasado me Sí. permitió incluir materias. Entonces, esta es la primera clase que veo. Entonces, por si no había no tenía Ya. asistencia ni nada, era por esa razón. Las últimas 2 semanas no pude ver clases. Ok, sí, en eso, pues no te preocupes en ello. Tranquila que Les, también nosotros, o sea, nosotros estamos viendo que en la universidad lo que es en esta semana, lo que es ayer y hoy, se están resultando matriculados en los cursos varios estudiantes, pero sí es bueno que pues me informen como para estar pendiente en torno a ello. Pues las clases siempre pues han sido guardadas, si ya se encuentran en el grupo de WhatsApp, está ese medio de información, está también el correo electrónico y también está el Plat, entonces son medios que tenemos que estar pendientes y lo importante es intentar mirar lo que son las clases que han sido grabadas, me las solicitan, yo les enviaré los links y ya después de ello, cualquier duda, inquietud, estaré pendiente en los horarios de asesorías para resolverlos y nivelarlos
para que queden igual que los demás compañeros, ¿ok? Profesor, una pregunta, por ejemplo, bueno, esto ya no viene al caso. En el caso mío hay una materia que es de sistemas, no han asignado todavía un docente. Yo me envié un correo, pero imagínense, ya llevamos bastante. Ahí yo por lo menos esto lo que veo es primero pues así enviarlo al departamento pues en el que pertenezca o a la facultad, al programa, y lo otro pues presentarlo al ugat@ufps.edu.co. Allí ellos remiten al área encargada y pues sí les toca pues estar pues reiterando dicha solicitud porque pues siempre se requiere que existan docentes como para que ustedes puedan estar al día en cada uno de los temas. Bueno, listo, profe, gracias. Ok, listo, Oriana. A todos jóvenes les agradezco mucho por su atención y nos estaremos encontrando el día jueves. Feliz noche, voy a dar por finalizada primero la grabación y después de dar finalizada la grabación, entonces esperaré a ver si hay alguna inquietud adicional.